paciente gestante no difieren en gran medida de una paciente que no esté embarazada. Esos consejos deben ser seguir una dieta equilibrada en los 3 principios fundamentales: hidratos de carbono, grasas y proteínas. Y tenemos un claro ejemplo en la dieta mediterránea. Es una dieta universalizada con unos amplios beneficios demostrados, y en la embarazada esa dieta, con una gran carga de legumbres, de verduras y de hortalizas, mejorará la nutrición de nuestras embarazadas. La alimentación de la madre en el bebé tiene un doble efecto. Por una parte está el beneficio que pueda tener en la madre y por otra parte los beneficios en el bebé. En cuanto a la madre, evidentemente una dieta equilibrada la va a proteger de toda la sobrecarga respiratoria, cardíaca, circulatoria que conlleva un embarazo, sobre todo en las últimas etapas. La va a proteger y a mejorar la tolerancia al parto y la recuperación en el puerperio. En lo que respecta al bebé, es vital, porque uno es al final lo que come, y el bebé no puede elegir comer unas cosas u otras, tiene que ser la mamá. La mamá, con una correcta alimentación, evitará una serie de complicaciones, como es la hipertensión arterial, como es la diabetes gestacional, que pueden tener un efecto deletérea sobre el bebé. Eso es una parte fundamental de la nutrición. En general debemos evitar todos aquellos alimentos que no son sanos, que no son pertenecientes a esa dieta equilibrada mediterránea que hemos comentado previamente. Evidentemente, a veces no se trata de evitar alimentos, sino de también en cómo presentar esos alimentos, en cómo cocinarlos. Será el médico o el ginecólogo el que determine si la paciente precisa una protección frente a la toxoplasmosis, frente a la listeria o frente a otro tipo de parásitos según sus factores de riesgo. Es evidente que tenemos que evitar el tabaco, es evidente que tenemos que evitar las grasas saturadas, es evidente que tenemos que evitar la cafeína, la teína, pero en general no debemos hacer nada que no hagamos en una vida sana fuera del embarazo. Los suplementos o minerales que debemos recomendar a una embarazada están muy bien determinados por las sociedades científicas. En primer lugar, tenemos el ácido fólico. Debe ser administrado un mes antes de la concepción del embarazo, porque está demostrado que disminuye la probabilidad de defectos del tubo neural, determina una mejor organización del tubo neural del bebé. Este ácido fólico debe ser administrado a dosis de 0,4 o 0,5 miligramos al día un mes antes de la gestación, durante la gestación y en muchos casos incluso durante la lactancia. El segundo suplemento alimenticio que debemos dar a las pacientes es el yodo. Estamos en un país que no tiene regulada la sal yodada y por lo tanto la población en muchos casos va a ser deficitaria de este mineral. El yodo debe administrarse previamente también a la gestación para evitar estados de hipotiroidismo y durante la gestación, pues que hay un déficit en los niveles de yodo durante la misma. Es muy importante, por lo tanto, establecer estos dos suplementos previamente a la gestación. El tercer suplemento obligado por la Organización Mundial de la Salud es el hierro a partir de la semana 20, a partir de la segunda mitad del embarazo. Su dosis y forma de administración dependerá si la paciente tiene anemia y por lo tanto damos un hierro de forma terapéutica, o si la paciente no tiene anemia y lo estamos dando previniendo una anemia. Con esos 3 elementos tenemos cubiertas las necesidades minerales de la paciente. Hay otra serie de suplementos como la vitamina D, como la vitamina A, como los ácidos omega 3, que deben ser administrados en función de los factores de riesgo que tenga la embarazada y que por supuesto debe objetivar el ginecólogo que la lleva. Durante el embarazo debemos evitar determinadas cosas que pueden tener efectos deleterios sobre el bebé. Todo el mundo es consciente de que se debe evitar o suprimir al máximo o por completo el tabaco, pero también debemos evitar el alcohol. No digo que no se pueda tomar una embarazada una cervecita o un vino, pero desde luego alcohol en dosis altas, alcohol de grado alto, no deben ser consumidos durante el embarazo. Por supuesto, también la cafeína o la teína son sustancias que en alta dosis
pueden determinar esos efectos sobre el bebé. Quizá 1 o 2 tazas de café no tengan ningún efecto, pero no debemos pasar de esas dosis. Debemos evitar el consumo de grasas saturadas en alta cantidad, pero en la misma medida que no tengamos una dieta equilibrada, debemos evitar el consumo excesivo de carnes, consumo excesivo de patatas, consumo excesivo de cualquier elemento. El ejercicio físico es fundamental y debe ser recomendado a todas las embarazadas independientemente de sus condiciones o de su edad. Y también independientemente de la edad gestacional en que esté. En todos los trimestres debemos acoplar ese ejercicio físico a la embarazada, pero en todos debemos recomendarlo. Ese ejercicio físico debe ser aeróbico. ¿Qué es un ejercicio aeróbico? Aquel que de alguna forma permite la contracción muscular y su relajación. No determina un aumento de los niveles de ácido láctico, no determina una acidosis y por lo tanto permite que el músculo mejore en hipertrofia del mismo, mejore la capacidad respiratoria, mejore la capacidad cardiocirculatoria de la gestante. Ejercicios aeróbicos muy fáciles de realizar son, por ejemplo, caminar. Se puede recomendar caminar incluso diariamente, del orden de 45 o 60 minutos, eso sí, con ropa cómoda, que no sufra deshidrataciones, la paciente que tome bebidas durante ese ejercicio físico de caminar, con un calzado cómodo, con bajo tacón, que le proteja de cualquier tipo de lesión a nivel de la planta del pie. Y ese ejercicio físico es muy recomendable y se puede hacer a todas las edades gestacionales y en todas las embarazadas. Correr, se puede correr durante el embarazo. Es evidente que no se recomienda que corra alguien que no lo haya hecho previamente, pero un ejercicio físico estupendo es correr. Debemos acoplarlo, quizá no diariamente, como el caminar 2 o 3 veces a la semana, menos tiempo, media hora. Nadar es otro ejercicio físico que mejora el tren superior y el tren inferior. Es uno de los mejores y más completos ejercicios físicos y se puede mantener casi hasta el final del embarazo, salvo determinadas circunstancias que el ginecólogo lógicamente advertirá en sus pacientes. ¿Hasta cuándo es ejercicio físico? Pues prácticamente hasta el final del embarazo. ¿Y en qué medida de intensidad? Pues no deberíamos pasar de las 140, 150 pulsaciones en la embarazada, teniendo en cuenta también su nivel de pulsaciones previo a ese ejercicio. En general, yo les suelo recomendar que cuando terminan el ejercicio, si no pueden andar si no pueden hablar y se fatigan, deben disminuir esa cantidad de ejercicio. Eso puede ser una medida que todas las embarazadas pueden tomar. Es decir, si yo hablo después del ejercicio y estoy muy fatigada, debo bajar el nivel de mi ejercicio. Y ese ejercicio va a tener un efecto beneficioso sobre la paciente en cuanto a regular una dieta excesiva, quizá y poco equilibrada de unos componentes, pero también va a determinar un beneficio psicológico, un beneficio en el parto, un beneficio en la recuperación puerperal de la paciente. Los hábitos dietéticos o cambios de costumbres son muy difíciles de abarcar en una población general. Hacerles cambiar lo que hacen habitualmente de forma rutinaria es una de las situaciones que más difícil es desde el punto de vista de la política sanitaria. No obstante, hacer cambiar los hábitos a una embarazada, a alguien que va a estar un periodo de 9 meses con una gran ilusión en que todo salga bien, es mucho más sencillo. Las campañas de concienciación de un hábito saludable durante el embarazo, de una dieta equilibrada, de un ejercicio moderado, tienen mucho más impacto en esta población. ¿Y en qué deben hacer hincapié? En dos cosas fundamentales. En lo que estamos comentando hoy, que es una dieta equilibrada, realización de ejercicio físico moderado durante todo el embarazo, pérdida de hábitos tóxicos, pero en otra cosa también, y es la necesidad de que la paciente acuda a una consulta preconcepcional, de que antes, cuando ella esté planificando su embarazo, haya una consulta de un especialista en ginecología o de un médico general que le diga cómo va a ser el embarazo, cómo debe tener la dieta, cómo debe hacer el ejercicio, darle los suplementos necesarios en forma, como hemos comentado, de ácido fólico y yodo que la paciente necesite, y también valorar qué factores de riesgo tiene esa paciente por sus hábitos, por su alimentación, por sus hábitos tóxicos, por su trabajo. Y todo eso puede ser modificado con gran incentivo para la paciente en esa esperanza de tener un resultado en su gestación sin complicaciones.